Buenos días. ¿Están viendo la ponencia? Sí, la estamos viendo perfectamente, doctora. Ok. Adelante. Good morning, everyone. I'm honored today to make a presentation in this Buenos very días a important todos. Es un honor para mí hacer una presentación hoy en este seminario de FTP en Latinoamérica y on sharing how technical and vocational education has evolved in Belize. FPT en Belice, el pasado, el presente y el futuro. Pero antes de comenzar con mi presentación, quisiera hablarles un poco de nuestro país para que ustedes tengan el contexto de la presentación. En cuando hablo de las instituciones de aprendizaje, puedan entender cómo trabajamos nosotros. Entonces, básicamente, nuestro país, como muchos sabemos, se encuentra en Centroamérica y tiene sus fronteras en México, Guatemala y el Mar Caribe. Y Belice es reconocida como un país centroamericano y un país en el Caribe. De manera que tenemos la oportunidad de formar parte de las dos regiones y esta es la razón por la que las lenguas oficiales son inglés. Muchos hablan español, pero nuestro idioma oficial es inglés. Belice obtuvo su independencia en 1981. Entonces, fue cuando nos convertimos en una nación independiente y en general hemos podido ver que estamos en una fase temprana de nuestro desarrollo en todas las áreas, incluyendo la educación técnica. Nuestro país está dividido en 6 distritos. Tenemos una población de aproximadamente 400,000 habitantes y el país tiene un área de 860,000 millas cuadradas y la economía nacional depende de la agricultura y del turismo. Como dije, me enfocaré en FTP en Belice. La formación técnica profesional en Belice se ve como un pilar fundamental del desarrollo desde un punto de vista socioeconómico. Nuestro país reconoce que el pueblo de nuestro país representa el activo más importante en el desarrollo y se hace mayor énfasis en la capacitación del capital humano. FTP en Belice comenzó en los años 90 hasta el presente. Entonces, pueden ver que apenas estamos en una fase muy temprana de desarrollo y desde entonces hemos hecho mucho para desarrollar las FTP y seguimos haciendo esfuerzos para llegar al punto donde quisiéramos estar. Antes de esta época, antes de los 90, lo que existía dejaba mucho que desear. Las instituciones eran obsoletas, los instructores no poseían el conocimiento técnico y las habilidades necesarias para estar a la altura del desarrollo económico del país para aquel entonces. La población era de 250,000 habitantes y solamente había 4 centros de FTP entre las instituciones que impartían este conocimiento y de las cuales hablaré más tarde en mi presentación. Entonces, en aquel momento había solamente 10 bachilleratos técnicos en el país. Y estas escuelas tienen algunas ofertas de aprendizajes técnicos, prácticos.
En 1999, reconociendo la necesidad de mejorar la formación técnica profesional, se realizó una encuesta en el sistema de Belice y se determinó que era un sistema obsoleto y que era necesario mejorar la formación técnica profesional. Las recomendaciones de esta encuesta constituyeron el inicio de una iniciativa de mejoramiento de la FTP, un proyecto que comenzó a principios del año 2000, que llevó al establecimiento de las ITVETs o de los institutos de FTP. Este proyecto se estableció en Belice, en 6 distritos, y tenía varios campus de estudiantes. Este proyecto fue financiado por el Banco del Caribe y se impartían conocimientos técnicos en distintos distritos. Estos centros se convirtieron en los ITVETs. Estaban equipados con alta tecnología y muy buenas instalaciones y incluían un componente de desarrollo para el distinto personal que comenzó a trabajar en estos centros. El proyecto también incluía un componente de desarrollo profesional para los distintos miembros que trabajaban en la recién instalada institución. Entonces, las ITVET comenzaron a existir entonces en 2006 y la mayoría de las instituciones que formaban parte de este proyecto fueron concluidas. En aquel momento, al hacer el proyecto, aquellos centros de capacitación que existían se conocían como centros para el entrenamiento al trabajo y ofrecían más que todo capacitación para la población que no había culminado los estudios primarios y secundarios. Y se nos obligaba pues tuvimos que buscar una manera distinta de nombrar nuestras instituciones, porque lo que existía antes tenía una connotación negativa. Es por eso que adoptamos el nombre de ITVETs. Entonces, antes de que existieran estos ITVETs, teníamos otros programas que finalmente se fueron adaptando a los ITVETs. Y los programas ofrecían capacitación para responder a las necesidades económicas de cada uno de los distritos. Los ITVETs fueron concebidos como instituciones de educación secundaria, pero nunca funcionaron como tal. Y la razón es que los estudiantes que se habían graduado de esas escuelas no se consideraban a sí mismos como activos potenciales, como sujetos con capacidades apropiadas. Y entonces las personas sabían que si participaban en los ITVETs podían ganar mayores conocimientos y con ello también se terminaba con un estigma negativo. Tratamos de mejorar eso en nuestro país, pero todavía a veces hay ese estigma negativo. Es muy difícil que los estudiantes albergaran con fe estos institutos, pero finalmente los hemos estado logrando. En los graduados de bachillerato a veces sienten que están yendo hacia atrás, pero no necesariamente es así. Eso también se debe a ese estigma negativo, como ya expliqué. Se tiene que terminar la escuela secundaria para poder entrar en estos institutos y les da capacitación de su escogencia y les hacen un examen diagnóstico y esto determina si la persona tiene el background académico necesario para poder ser formado en la institución. Los ITVETs fueron diseñados para
adaptarse al contexto del Caribe. Y en aquel momento se estaban entregando certificaciones a los aprendices. Entonces, empezamos trabajando con ese énfasis. En 2006, adaptamos nuestra formación a la calificación nacional de las personas graduadas de los ETVETs. Y esto es similar a lo que dijo el presentador anterior de St. Kitts. Ustedes vieron que de su presentación y mi presentación hay muchas similitudes. Y se llevó un enfoque en el CNBQ porque los ETVETs están en el Ministerio de Educación, pero me parece que su presentación es bastante similar de lo que sucede en Belice. Tenemos los mismos desafíos y las mismas oportunidades. También, cuando se diseñaron los ETVETs, también se dieron certificados y el BZNBQ nunca se convirtió en un certificado obligatorio para los estudiantes. Y vemos que algunas instituciones preparan sus estudiantes de manera adecuada y otros no tanto. Ahora, para nosotros esto es un certificado obligatorio porque estamos preparando al sistema que ofrezca estos certificados para que sean obligatorios. Este es un mapa aquí de Belice y pueden ver que aquí tenían un ETVET ubicado en cada distrito de Belice y saben pues que cada país, que nuestro país está cerca. Pueden ver por la imagen que los centros están ubicados en el medio de uno de los distritos, pero están muy cercanos en realidad, a menos de una hora o 45 minutos. De manera que hemos estado trabajando, creando sinergias y facilitar así nuestro trabajo. La misión de nuestros institutos de FTP es darle a nuestra población el conocimiento, la actitud, las destrezas, la ética y las credenciales que les permita encontrar un empleo rápidamente y proveerle a los aprendices las herramientas para que puedan aumentar su calidad de vida y participar en el desarrollo. Entonces, hay mucha similitud en nuestros institutos y en estos dos institutos se suponía que iban a complementarse entre sí y que no se impartirían los mismos saberes en los dos institutos porque era muy difícil duplicar esfuerzos, pero querían ofrecer destrezas en agricultura, en construcción, artesanía, y lo cual también incluía formación en construcción y la agricultura, por supuesto, que es parte de nuestra economía nacional. Trataron de incluirlas en las ETVETs. Dada la cercanía entre estos centros, se creía que los estudiantes quizás no estarían prontos a moverse de un distrito al otro, pero hay distritos que son más grandes que otros, pero lograron complementarse en las distintas áreas de trabajo. Las calificaciones para los ETVETs o los FTP certificados es que se enfocaron en nivel 1, 2 y 3. Y las distintas destrezas, aquí tenemos distintos niveles de destrezas. Los primeros 3 fueron trabajados en los centros FTP y luego tenemos los otros nivel 4, nivel 5 que requieren de supervisión. Los trabajadores calificados
sin supervisión a nivel técnico, también trabajan con un supervisor. Las personas de los FTPs que participaban en estos programas tenían que continuar luego estudiando en la universidad para alcanzar los niveles 4 y 5 en tecnología. El nivel 4 que tiene que ver con el maestro artesano en tecnologías y el senior manager avanzado. Todavía estamos ocupándonos de los distintos oficios que están a nivel 1. Luego tenemos algunos en nivel 2 y nivel 3. Y el desafío que tenemos aquí es que los instructores tienen que tener las calificaciones necesarias y a veces no encontramos las personas calificadas para que ofrezcan, que impartan los conocimientos de alto nivel. En esta situación, ¿qué se puede hacer? La población son graduados de bachillerato, no graduados, personas que no han completado el bachillerato, los aprendices adultos, personas que están buscando un entrenamiento especializado. Ustedes pueden ver que los institutos FTP se van adecuando a los distintos perfiles de nuestra población, de manera que no tenemos muchas instituciones que abarquen distintos sectores, sino que las que tenemos engloban todas estas aptitudes. Después de que construimos las nuevas instalaciones, tuvimos pocos inscritos y ahora con la pandemia hemos tenido un poco más de 700 estudiantes, que es muy poco. Estamos buscando más opciones para saber cómo podemos mejorar la tasa de inscripción en estas instituciones y utilizar mejor nuestras instalaciones. Aquí en esta diapositiva les voy a mostrar la distribución de las inscripciones desde 2013 a 2017 en todos los centros. Esto les da una idea de la inscripción que va desde 411 hasta más de 1.980 estudiantes, y esto se ha mantenido así en estas cifras entre 1.900 en los últimos años. Pero les puedo decir que al menos desde 2017 esta cifra refleja a los estudiantes que solamente están en los institutos FTP, pero luego tenemos que ver cómo podemos utilizar mejor las instalaciones de nuestros centros para los estudiantes de bachillerato. Mientras que estaban estudiando bachillerato, hubo un tiempo en donde venían a nuestros centros CITIBET y se formaban en distintos oficios. Y de esa manera pudimos aprovechar de un mayor acceso a nuestras instituciones para ponerlas a servicio de mayor número de estudiantes. Y esto no se refleja en esta cifra. Esto fue lo que hicimos, y durante los últimos 2 años lo que le puedo decir es que con esta pandemia no ha sido posible seguir trabajando normalmente porque las escuelas secundarias están haciendo educación en línea y no necesariamente están viniendo a los centros ITIBET o centros FTP, y el acceso pues no es el mismo. Entonces tenemos solo 732 estudiantes actualmente. El marco legal para los institutos FTP. Belice, trabajamos bajo la autoridad del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo, que también sigue la normativa en materia de educación. Esta normativa no se adecuaba a TVET, a los centros FTP, puesto que daba sobre todo énfasis al sistema
de educación académica. La primera ley de las FTP fue aprobada en 2005 y formó parte del proyecto de mejoramiento de las FTP. Y gracias a esto pudimos aumentar el valor de la formación técnica profesional. Estoy hablando de dos sistemas de educación, sistema de educación académico y el sistema de formación técnico profesional. Ambos estaban bajo la autoridad del Ministerio de Educación, pero eran entendidos como dos sistemas diferentes. Entonces había una necesidad urgente de que las FTP fuesen parte integral de la educación y del Ministerio de Educación. Y por ello hubo una armonización de las dos leyes, la Ley General de Educación y la Ley de Capacitación y Educación, que ahora incluyen el sector de las FTP. Y ahora nos enfocamos en la formación técnica profesional según las dos leyes. En 2005 se aprobó esta ley por el Consejo Nacional de las FTP, cuyo mandato principal recae en el Ministerio de Educación en todo lo que tiene que ver con la formación técnica profesional, y eso no cambiará en el futuro. Por los últimos años hemos estado preparando nuestro sistema para poner en práctica las estructuras necesarias de manera que nuestros aprendices reciban la certificación. Como dije anteriormente, esto es un certificado regional que reconoce los 3 movimientos que atraviesan la región y solamente es válido en nuestro territorio, porque debido a los grandes cambios que estamos viendo, es importante preparar a nuestros aprendices para que ellos puedan moverse libremente en la región y puedan ser reconocidos, tanto como son reconocidos en otros países. Y por ello hemos estado trabajando muy duro para prepararlo todo, lo cual es verdaderamente un desafío. Hemos estado haciéndolo de los últimos 4 años y desde 2012 en adelante hemos estado preparando a los instructores y todavía no estamos en el nivel que desearíamos para poder dar estos certificados en la región. Hemos tenido que satisfacer muchos requerimientos. Hay verificaciones internas y hay personas de la industria también que tienen que avalar esta certificación. Y en el tiempo hemos estado preparándonos para movilizar las conciencias con respecto a estas formaciones. Tenemos algunos consejeros, tenemos verificadores internos, personas reconocidas de la industria, y en 2019 hemos tenido algunas limitaciones con los verificadores externos, de los cuales carecemos, pero todavía estamos haciendo esfuerzos para satisfacer estos requerimientos. También los esfuerzos continuos que hemos hecho para identificar las áreas en donde hay que hacer mejoras en los centros FTP y mejorar ciertas áreas para que el sector empresarial también participe y que pueda asistirnos a mejorar nuestros PENSA para alcanzar los estándares de los distintos oficios y en muchas otras áreas para que participen también en las distintas personales directivos de los centros FTP. Estamos trabajando también con proyectos regionales y otros proyectos que tenemos, por ejemplo, con nuestros homólogos canadienses. Hemos estado también trabajando en la economía verde con ellos y enfocándonos también en la agricultura, en pesca y en la agroindustria.
También vamos a seguir con capacitación para los Tibets en cualquier área. Puede ser a nivel de administración, instructores, personal de apoyo. Esto incluye capacitaciones específicas. Los retos que nosotros tenemos serían bajo nivel de inscripción, y pienso que esto tiene que ver con la imagen que tiene Tibet. Y esa es un área donde tenemos que trabajar. Estamos constantemente trabajando en ello, pero pienso que debemos trabajar aún más. Tenemos que expandir el acceso de los Tibets, incluyendo programas donde se ofrezca programas para estudiantes de bachillerato. Tenemos que expandir la cantidad de programas que nosotros ofrecemos, que sean de mayor interés para ellos. Existe mayor necesidad de instructores capacitados. Ya tenemos un número limitado de instructores y estos instructores han estado en el sistema por mucho tiempo. La tecnología está en cambio constante y es muy importante que ellos se adapten, y esa es un área que encontramos un poco desafiante. Debo decir que en cuanto a acuerdos regionales, este es un área donde necesitamos apoyo. En este momento, el gobierno de Colombia llegó a un acuerdo con nosotros. Tenemos una relación con ellos y el gobierno de Colombia nos ha ayudado con el área de construcción. Ellos nos han proporcionado cierto tipo de ayuda en el tema de construcción. Otro reto sería el acceso limitado a nuevos instructores bien calificados en diversas áreas ocupacionales. Y esto se debe a que hay pocas personas que están bien calificadas y que no vienen a los e-Tibets y que no están preocupados por nuestras preocupaciones. La remuneración también es más baja comparada con el sector privado, así que ellos no consiguen o no consideran que el Tíbet es un sitio atractivo para trabajar en él. En este sentido, nosotros no podemos conseguir instructores calificados que puedan ofrecer sus destrezas. Los desafíos principales tienen que ver con la pandemia y con la falta de fondos para mejorar las instalaciones de adiestramiento y todas las demás cosas que debemos emprender. Vamos a enfocarnos en los retos que nosotros confrontamos en el marco del COVID-19. Esto ha traído mayores retos a aquellos que ya existían para mejorar el sector de los Tibets. Sin embargo, también pensamos que los retos y desafíos que trajeron el COVID se pueden considerar como una oportunidad para avanzar la planificación que teníamos contemplada en Belice para el futuro. Ya estamos hablando acerca de capacitación en línea y pienso que la COVID nos ha impulsado para ello. Hay un estado nacional de emergencia que conllevó a un tipo de confinamiento y eso hizo que hubiera un problema con los Tibets y por lo tanto fue un reto hacer que los estudiantes culminaran los programas mientras que las instituciones estaban cerradas. Ellos se enfocaron principalmente en los aspectos teóricos. La parte práctica era muy difícil de desarrollarla en línea y al mismo tiempo los profesores no estaban preparados para lo que sucedió. Por lo tanto, eso creó un desafío mayor, un desafío adicional. Alteraciones en la enseñanza en los programas de Tibets. Algunas personas pudieron utilizar plataformas mejores que otras. El Ministerio de Educación, conjuntamente con los líderes de las escuelas y con otras partes interesadas, se han movilizado rápidamente, han hecho esfuerzos para tener recursos de educación a distancia, para implementar estrategias destinadas a garantizar el aprendizaje continuo. De manera que ellos puedan lograr mucho. Se han hecho varios intentos de reabrir las escuelas para sesiones cara a cara
Sin embargo, todavía las escuelas siguen cerradas, en particular las de ITIBET. El adiestramiento en línea sigue y hasta ahora no se han abierto las escuelas cara a cara. Así que tenemos que enfocarnos principalmente en la parte teórica. Sin embargo, hay una de las instituciones que han tenido más experiencias que otras. Esas instituciones han traído a sus estudiantes por varios días de la semana y, por supuesto, siempre se consideran todos los protocolos de bioseguridad, como las máscaras, los tapabocas, el distanciamiento social, etcétera. Hay escuelas que están ofreciendo alguna forma de educación a distancia. Sin embargo, no están preparados para la modalidad en línea. Ellos no están preparados particularmente en Tíbet, porque resulta que desde el punto de vista de Tíbet, el proporcionar nuestro punto de vista no es la manera más eficaz de transmitir conocimiento a los estudiantes. Es decir, tiene que haber mucha simulación, tiene que haber muchos materiales preparados para los estudiantes. Sin embargo, la información que tenemos no es digital. Por eso es que, bueno, los profesores están utilizando PowerPoints, videos. Las distintas instituciones van a tener distintas actividades. O sea que esto no es algo que tenemos estandarizado y que esperamos que se pueda estandarizar a corto plazo. El cierre de las escuelas cara a cara por un periodo de tiempo extendido ha sido el caso. Se ha utilizado el aprendizaje a distancia para los aprendices. Los ITBs estaban en distintos niveles del espectro y, como ya les dije anteriormente, algunos tienen un mejor manejo que otros. Algunas escuelas utilizan Google Hangouts, Microsoft Teams y Zoom. Sin embargo, hay otros ITBs que no tienen esta capacidad y que básicamente solamente utilizan grupos de chat de WhatsApp. Ninguna de las lecciones que fueron cargadas eran digitalizadas y esto era lo que mencioné antes. Principalmente se incluye la preparación de una presentación en PowerPoint, pero no eran desarrolladas para satisfacer el tipo de material que tenía que ser compartido con los alumnos. Para poder solventar el problema de los estudiantes que no tenían acceso a Internet, se hizo un esfuerzo para preparar e imprimir material para ellos. Allí se empleó mucho tiempo y hasta cierto punto algunas de las instituciones siguen haciendo eso en este momento. El pensum tuvo que ser reorganizado para facilitar la enseñanza a través del aprendizaje en línea. En el sector Tíbet hubo un uso limitado del radio y programas de televisión porque el material no estaba hecho para este tipo de medios. Esto estaba destinado principalmente para el área de bachillerato. Las oportunidades de capacitación fueron creadas principalmente para profesores. Se ofrecieron cursos para construir capacidad con los profesores de manera que ellos pudieran aprender a preparar sus clases en línea. Bien, a continuación quiero compartir con ustedes algunas imágenes que poseo para que ustedes vean cuándo se construyeron los ITBs en el 2006. Lo que ven en pantalla representa la remodelación de los ITBs de Toledo. A esto se le llamó Salamanca, el complejo Salamanca. Allí las instalaciones siguen siendo buenas. Ellos lo que hicieron fue que remodelaron algunas de las instalaciones allí y construyeron unas nuevas. Y a esto se le llamó ITBet Toledo. Este es un complejo de ITBet que está al sur del país, en la frontera. Aquí, en la parte inferior, tenemos la institución del otro distrito, es otro ITBet. La sede incluye edificios como estos. Hay 2 o 3 edificios de este estilo en esa sede. Ahora bien, en esta imagen ustedes pueden apreciar
La configuración de la sede de los ITVETs. Los edificios que están aquí representan talleres. Aquí tenemos el de Corozal, Duac, Sand Creek, todos se ven así. Uno está en la ciudad de Belize, este está en Toledo, este fue remodelado. Aquí tenemos un edificio nuevo, pero todo lo demás fueron remodelados. Y estos son los tipos de equipos que ellos recibieron. Eran equipos muy nuevos, a la vanguardia. Algunos de ellos fueron mejorados. Este es el laboratorio de computación. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.